Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de transporte celular. Recordemos que en la última clase hemos estado hablando de lo que tiene que ver con la difusión facilitada, la cual son proteínas que determinan el ingreso de ciertas sustancias que son moléculas grandes, pero igual se mantienen en un transporte pasivo, es decir, no requiere energía, ya que este transporte se da a favor de un gradiente de concentración. Entonces recordemos que pueden ser por dos estilos, como proteínas de Canach, que son muy similares a las que se utilizan en la cadena de transporte de electrones, o también proteínas transportadoras, donde simplemente son proteínas específicas donde son encapsuladas el soluto que se quiere trabajar y luego pues son ingresadas o sacadas de la célula, como le decimos siempre, a favor de un gradiente de concentración. Dijimos también que pues esta difusión facilitada es para moléculas grandes o iones, como carbohidratos, aminoácidos o iones de calcio más 2 o sodio más 1. Ahora vamos a continuar viendo otros procesos de transporte celular que pues tienen que ver más con transporte activo y un poco también de ósmosis. Entonces vamos a hablar de el siguiente tipo de transporte, que es el ósmosis. Hasta el momento hemos estado hablando de un tipo de transporte en el cual siempre ingresa el soluto, quiere decir la sustancia específica que está disuelta en el agua es la que ingresa, no como tal el agua, sino la sustancia que está disuelta en esa agua. Ahora vamos a hablar de un proceso en el cual el soluto no se moviliza, sino que lo que se moviliza es principalmente el solvente, es decir, principalmente el agua. Entonces vamos a ver cómo se transporta el agua en respecto a la célula en diferentes condiciones. Entonces, el ósmosis es la difusión también, porque atraviesa la capa, de moléculas de agua a través de la bicapa lipídica. Recordemos que la bicapa lipídica pues, es esa capa que forma la membrana celular en la mayoría de organismos eucariontes. Ahora, acá vemos un ejemplo de cómo funciona el ósmosis en un proceso que no es como tal biológico, sino que podríamos llamar más un proceso físico que podemos observar en nuestra vida cotidiana. Entonces, vemos que en la parte izquierda hay una región donde hay pocas partículas de soluto. En este caso el soluto van a ser estas partículas coloreadas de color morado que vemos aquí. Y las soluciones que tienen menor concentración, son denominadas soluciones hipotónicas, es decir, de baja concentración. Por otro lado, a la derecha vemos que hay una gran cantidad de partículas moradas, quiere decir, está más concentrado. Y las soluciones que tienen una mayor concentración son denominadas soluciones hipertónicas. Hipo de bajo, hiper de alto. Las soluciones hipotónicas son aquellas soluciones que tienen baja concentración del soluto y las soluciones hipertónicas las que tienen una alta concentración del soluto. Vemos que entre ellas hay una membrana semipermeable. Acá la vemos con una mayor resolución, en donde pues vemos que esta membrana no permite el paso del soluto porque el soluto es demasiado grande y no puede atravesar la capa, mientras que las moléculas de agua sí son capaces de atravesar y pues como nosotros sabemos, la naturaleza siempre tiende al equilibrio, quiere decir, busca que la concentración que hay a la izquierda sea la misma que hay a la derecha, pero como no puede movilizar el soluto ya que no es capaz de atravesar la membrana, entonces termina movilizando el solvente, para que en proporción sea la misma concentración. Entonces, como nos damos cuenta, acá hay una menor concentración y aquí hay una mayor concentración. Entonces va a ingresar agua buscando disolver un poco donde está de mayor concentración. Entonces esto va a aumentar su volumen. Si vemos, el agua aumenta su volumen y el otro disminuye su volumen. Así en proporción, las partículas tanto a la derecha como a la izquierda van a tener la misma distancia entre ellas. Así va a ser prácticamente la misma concentración en ambas regiones. Eso es lo que busca hacer la ósmosis, mantener la misma concentración en ambos lugares. En este caso no movilizando el soluto, sino movilizando el agua. Nuevamente a favor de un gradiente de concentración. En este caso no movilizando, normalmente lo que nosotros diríamos en las demás difusiones es que las partículas de soluto que estaban a la derecha ingresarían a la izquierda y así buscarían mantener una mayor o igualar la concentración de la mejor forma posible. En esta ocasión simplemente ingresa agua. Ahora, hay varios tipos de soluciones y siempre que hablamos de un tipo de solución va a ser el exterior de la célula.
Entonces hay una solución denominada isotónica. Las soluciones isotónicas son en las cuales la solución de soluto o la concentración de soluto que hay en el exterior de la célula es exactamente la misma que hay al interior de la célula. Si la célula tiene adentro suyo una concentración y es la misma que está en el exterior, entonces esta célula no ingresará agua en exceso ni tampoco soltará agua en exceso, simplemente ingresará y saldrá para sus procesos biológicos estándar, es decir, se mantendrá normal. Por otro lado, podemos ver una solución hipotónica. Recordemos que si vemos acá en nuestra representación, una solución hipotónica es una que tiene una baja concentración de soluto. Y recordemos que cuando hablamos de hipotónico estamos hablando, o de las soluciones en general de la célula, estamos hablando de las soluciones que están al exterior de la misma. Entonces, si es hipotónico significa que hay menos concentración de un soluto, por ejemplo sales, en la parte externa con relación a la gran cantidad de concentración que hay internamente. Entonces, si afuera hay menos concentración y adentro hay más, entonces, como vimos acá, sucede esto: el agua ingresará, buscando que la concentración de ambas regiones sea la misma. Entonces entrará y entrará agua, la mayor cantidad de agua posible, buscando que la célula tenga la misma concentración de la parte externa, pero muchas veces cuando hay una poca concentración de sales externamente, entonces el agua que ingresa será de tan cantidad que la célula empezará a romper la bicapa lipídica, que también significa lisada. Lisada, o ese proceso de lisamiento, es cuando una célula empieza a romperse y pues evidentemente muere, es decir, se hincha tanto que explota. Por otro lado están las soluciones hipertónicas. Si vemos acá nuevamente una solución hipertónica es donde hay mayor concentración, en este caso hay mayor concentración afuera que la que hay adentro. Nuevamente, en un caso normal, a favor de un gradiente de concentración, el soluto ingresaría a la célula, pero como este soluto es tan grande, entonces para la naturaleza, como dijimos, busca el equilibrio, entonces sacará agua buscando que la concentración que hay dentro de la célula sea la misma concentración que hay afuera, y saldrá agua hasta el punto en que la célula nuevamente morirá. Ese es el proceso de plasmolización, es decir, esta célula completamente deshidratada es una célula plasmolizada. Entonces, por ejemplo, si hay una gran concentración de sales en la parte externa y pocas en la parte interna, entonces saldrá agua en busca de que la concentración externa sea la misma que la concentración interna, lo mismo que sucedía en este caso, pero pues evidentemente en un proceso contrario. Entonces, cuando hay una gran concentración afuera, una pequeña concentración afuera y una gran concentración adentro, ingresará agua para explotar la célula. Y cuando hay una gran concentración afuera y una poca concentración adentro, saldrá agua en búsqueda pues de mantener el equilibrio y la célula pues se deshidratará por completo. Ahora vamos a hablar en otro tipo de procesos denominados transporte activo. Recordemos nuevamente que hasta este momento estuvimos hablando de un tipo de transporte en el cual la célula no gasta energía porque simplemente permite a la naturaleza actuar de su forma estándar. Por otro lado, en el transporte activo sí se requiere energía y gasto de ATP, que como nosotros ya hemos visto, se produce por pues la cadena de transporte de electrones, glucólisis y ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, ese ATP se utiliza para poder ingresar o retirar sustancias en contra del gradiente de concentración. Es decir, normalmente nosotros decíamos que las sustancias se movilizan de lo más concentrado a lo menos concentrado. En el transporte activo se transporta de lo menos concentrado a lo más concentrado, es decir, se obliga a ingresar más de lo que hay externamente o se obliga a sacar más de lo que hay externamente. Y pues evidentemente la célula necesita, para poder realizar esa movilización, ciertos procesos más complejos de los que se realizaban en el transporte pasivo. Entonces, por ejemplo, este es un transporte activo que se da por medio de proteínas, muy similar por ejemplo a la difusión que podemos ver acá en la difusión facilitada. La difusión facilitada requería unas proteínas, pero igualmente se mantenían estas proteínas a favor del gradiente de concentración, así que no gastaba energía. Pero cuando estamos hablando de transporte activo, también realizan una actividad similar,
es decir, toman el soluto y lo ingresan o lo retiran, pero en contra del gradiente de concentración. Entonces, una proteína transportadora específica, acá la podemos observar, es esta proteína morada, que vemos que tiene unos ciertos espacios en donde estas moléculas pueden entrar. Estas moléculas, por ejemplo, amarillas son las que entran, o estas verdes, y pues evidentemente para hacer ese proceso en el cual ingresa o se obliga a ingresar partículas que él ya tiene, es evidentemente transporte activo. Entonces bombea ese soluto en contra del gradiente de concentración y consumirá energía. Entonces, esta primera transporte activo es muy similar a la difusión facilitada, pero en contra del gradiente de concentración, y se denomina transporte activo por medio de proteínas. Ahora, no solamente puede haber un transporte activo por medio de proteínas que generen el proceso en contra del gradiente de concentración, también existen otros procesos en los que la célula ella misma se deforma buscando pues movilizar esos solutos que necesita en exceso. Entonces, por ejemplo, la endocitosis es el ingreso de moléculas grandes que son englobadas por una vesícula. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, en este caso, en este primer dibujo, vemos como la primera partícula, que es esta partícula negra, intenta ingresar a la célula, evidentemente en contra del gradiente de concentración. Quiere decir que adentro de la célula hay más concentración que afuera, pero la célula necesita más de esas partículas. Entonces lo que hace es, cuando tiene contacto con una de esas partículas, se deforma encapsulando la partícula, y ya cuando la partícula está completamente encapsulada, rompe una parte de su membrana para que, o lo que nosotros denominamos una vesícula, para que pueda entrar esa sustancia. Eso es lo que nosotros llamamos endocitosis. Endo es el prefijo de hacia adentro o de adentro. Entonces endocitosis es ingresar una sustancia a partir de la deformación de la célula. La célula hasta cierto punto la encapsula, la rodea y luego desprende parte de su membrana para ingresar esa célula, o bueno, esa partícula lo mejor que puede. Ese es en el caso de que quiera ingresar una partícula en contra, como nosotros dijimos, del gradiente de concentración. Por otro lado, está la exocitosis. Entonces, si endocitosis hace referencia a hacia adentro, exocitosis evidentemente hace referencia a hacia afuera, es decir, intenta sacar una sustancia nuevamente en contra del gradiente de concentración. Entonces vemos que es la excreción de moléculas grandes englobadas por una vesícula. Así como fueron englobadas por una vesícula para ingresar, también puede ser englobadas por una vesícula para salir. Entonces vemos, por ejemplo, que hay unas partículas moradas que están por dentro de la célula, que son rodeadas por una vesícula. Esa vesícula se adhiere a la membrana, y la membrana pues se rompe una parte para que estas partículas puedan salir, y así pues ya no harán parte de la célula. Bueno, esto es lo que tiene que ver con todos los procesos que finalmente tendríamos que ver con respecto al transporte celular. Hemos visto todos los transportes que son tanto pasivos como activos, que gastan y no ATP y son importantes para el procesamiento de nutrientes y otras sustancias en el organismo de las células. Finalmente, para pues evidenciar qué tipo de transporte es cada uno de los que nosotros hemos desarrollado, vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a determinar el tipo de transporte celular que se ve involucrado en las siguientes imágenes. Entonces, cada uno de estos números 1, 2, 3 y 4 son diferentes tipos de transporte. La idea es que definan qué tipo de transporte son. Tienen que dibujar esta misma representación en sus cuadernos y pues determinar qué tipo de difusión o transporte hay en cada una de estas representaciones. Igualmente con esta que vemos en la parte azul y la que vemos en la parte roja. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.